Estamos con el legislador Rodrigo Agrelo. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar. Muchas gracias por a ustedes por la invitación. Por favor. Justo, mira, acá veníamos hablando que pensábamos poner para el tercer bloque, pero justo veníamos charlando del Twitter de Martín Yardora, del gobernador, hablando de la baja de la retención y agradeciéndole. A mí, si lo tenés ahí, perdón, Gustavo, lo íbamos a poner el tercero, pero ya que lo tenemos al legislador, lo ponemos y lo vamos a aprovechar para que opine de lo que dice Yardora, este agradecimiento que le hace al gobierno nacional, ahí en este Twitter, el agradecimiento que le hace el gobierno nacional. Celebramos y agradecemos al gobierno nacional la baja temporaria de las retenciones al campo. Esos recursos le permitirán al sector enfrentar en mejores condiciones la difícil coyuntura que atraviesan. Esta decisión se suma al esfuerzo fiscal que viene haciendo la provincia en el mismo sentido, junto al campo cordobés. En Córdoba, eliminamos el cobro de ingresos brutos a la producción, eliminamos el impuesto a la mera compra y destinamos el 98% de la recaudación del inmobiliario rural a inversión en infraestructura para el campo, entre otras medidas de alivio fiscal. Ratificamos nuestro compromiso para seguir trabajando hasta que las malditas retenciones sean completamente eliminadas. Es una muy buena señal para la Argentina que se escuchen los reclamos de los sectores productivos y de los gobernadores provinciales. ¿Es tan así Agrelo lo que dice Yardora, que en Córdoba se dan todas estas cosas? Mirá, en Córdoba la presión fiscal ha crecido. El impuesto inmobiliario rural ha subido el 198%. Estamos nosotros reclamando que le quiten la tasa a las guías ganaderas que cobran los municipios por delegación de la provincia. Cada vez que un productor ganadero tiene que trasladar a Hacienda, sean bovinos, porcinos, caballos, lo que tiene que hacer es pagar una tasa en la municipalidad más próxima. Pero como ya no se hace el trámite de SENASA a través de la municipalidad, sino por vía digital, el municipio ya no interviene en nada. Sin embargo, siguen cobrando. Y esto está a tiro de decreto del gobernador, porque el gobernador de la provincia en su momento dictó un decreto delegando en las municipalidades este cobro. Sin embargo, en Córdoba se sigue cobrando esto, que es un cobro abstracto, en el sentido de que nada hace la municipalidad para poder cobrar esa tasa, no hay contraprestación. Se lo han pedido las entidades rurales días pasados, nosotros hemos presentado un proyecto de ley, pero el gobierno de la provincia todavía no hace nada. Es decir, nosotros compartimos esta idea de que hay que quitarle la pata al campo de encima, hay que bajar las retenciones, hay que ir hacia un sistema más sano. Sí. Pero yo creo que hay como una doble actitud, ¿no? Una que se expresa así a nivel nacional, público, y otra en la provincia que está hoy a la vista con el impuesto inmobiliario urbano, que realmente ha tenido incrementos desproporcionados. No es mi intención hacer pelear al campo con la gente de las ciudades, de las grandes urbes, pero está buenísimo que al campo y a la zona rural se le den todo este tipo de alivios fiscales si es que existen. Ahora, a las grandes ciudades rentas en lo que vino es tremendo. Un mazazo en la cabeza. Y además hay que estudiarlo bien, porque vos sabés que, por ejemplo, estábamos trabajando con el economista del bloque el tema, la inflación ha sido del 117% y el incremento promedio del impuesto inmobiliario ha sido del 163%. Es decir, que vos tenés casi 40 puntos de diferencia. Te dicen, si usted paga de contado por anticipado, le hacemos el 30%. Claro. O sea, te van a reducir parte de lo que ya te inflaron. Es decir, claro, te han hecho una cuenta más grande para que vos termines pagando lo mismo que pagarías, o un poquito más quizás, porque está inflado. Entonces, han puesto el RIPTE como tope. Pero el RIPTE es un índice que tiene que ver con los salarios privados, con la evolución de los salarios privados. Al caer la inflación, los salarios privados registrados han crecido más que la inflación, con lo cual resulta inconveniente eso. Ya lo sabían en el Ministerio de Economía cuando lo pusieron, que el RIPTE iba a estar por encima de la inflación, sin embargo lo pusieron, ¿no? Y hay un coeficiente de equidad tributaria que se llama, que no aparece en la página de la DGR. Es decir, que el ciudadano, cuando quiere ver por qué índice le actualizan, no lo tiene a mano. Y eso es un problema de transparencia fiscal que hay que solucionar. Claro. Elegí, ¿de la diaria o de política partidaria? Tengo dos preguntas. A mí la política partidaria me aburre bastante. No, pero simplemente
cuando ya se empieza a hablar de las próximas elecciones Sí. para diputados, Sí. siempre miran al partido de Elorrio, de Agrelo y demás, y muchas veces los tentaron a ustedes de, vengan para acá. Pero me parece que Elorrio salió diciendo que se van a presentar con candidatos propios. ¿Te vas para Buenos Aires? Si la gente nos elige. Vamos a ver, nosotros vamos a armar una lista con toda la gente que tiene capacidad de representación de nuestras ideas. Y vamos a ir a elecciones. Y vamos a pelear en las elecciones que vienen. Y Vas a pelear, digamos. bueno, vamos a ver, nosotros yo creo que vamos a estar en la lista en el lugar que sea necesario, los que de algún modo tenemos alguna representación de estas ideas en Córdoba, porque tienen que estar representadas necesariamente. Pero ¿no? tienen un caudal de votos en todas las elecciones. Sí, es como un piso. electorado fiel. Claro. Un electorado fiel. Que Tienen un sí- piso fijo. Creo que creo que hay gente que valora mucho esta defensa que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros siempre decimos lo nuestro es la agenda de los débiles. Es decir, la agenda de los niños por nacer, la agenda de la primera infancia, la agenda de los jóvenes y las adicciones, la agenda de la tercera edad. Que la agenda de devuelven los todo lo que les discapacitados. sobra. Bueno, y después la agenda de la transparencia. Ha sucedido en estos días, fíjate vos, este problema que ha ido una persona a cobrar por otro y supuestamente era un empleado de la legislatura, Sí, sí, sí. el titular de la cuenta. Hace 2 meses, Encuentro Vecinal puso en discusión un proyecto de transparencia del gasto legislativo que implicaba que todas las semanas debían actualizarse las altas y las bajas de los empleados legislativos. Ujú. Semanalmente en la página de la legislatura. Lo rechazaron. No es que no nos lo trataron, nos lo rechazaron. Nos apoyó el Frente Cívico y el radicalismo. Y el peronismo consiguió un par de aliados como para, en esa circunstancia, bloquear el proyecto de Encuentro Vecinal. Bueno, esas actitudes que asume Encuentro Vecinal, que es fomentar la transparencia, que haya rendición de cuentas, que haya productividad en las iniciativas. Nosotros, digamos, tenemos un bloque que permanentemente está presentando ideas, propuestas, soluciones, porque tampoco nos podemos quedar nosotros en la crítica, en señalar cosas, porque eso es lo fácil. Nosotros hemos presentado el año pasado 188 proyectos, fíjate vos, 40 son de ley. Y cuando vos presentás una ley, estás proponiendo una acción, una solución para algún tema, ¿no? Y siempre nosotros concentrados básicamente en eso que le llamamos la agenda de los débiles. Porque el Estado nació para defender, siempre decimos nosotros, hay que defender a los débiles porque los fuertes se defienden solos. A ver, una persona, he visto ahí que quieren, por ejemplo, eliminar el cupo de discapacidad. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros los vamos a defender. Porque esto de retroceder en lo que ha sido un avance, porque la persona con discapacidad, tiene una desventaja en la incorporación. Vos sabés que el 66% de las personas con discapacidad en Córdoba se encuentra desocupada. ¿Sabes cuántas son? Son 184.000 personas. Es una enorme cantidad de gente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Lo que se ha avanzado para ingresarlos al mercado del trabajo. Que en muchos casos tampoco se cumple, ¿no? Porque vamos a ser claros. Hay una ley que Sí, El está bien, 5%, pero en el también es Estado el relativo. 5%. Y nosotros tenemos un proyecto de ley para crear un crédito fiscal para que las empresas que los incorporen a su planta formal de personal tengan un crédito fiscal por un año y puedan, digamos, de ese modo, estas personas ingresar al mercado del trabajo. Bueno, te digo algo que no es popular. Pero el cupo, ¿cuántas personas exigen que entren? Pongámosle 100. 5%. Pero en cantidad, 100. Sí. Vos tenés cubierto 30. ¿Por qué no tenés cubierto los otros 70? ¿Porque no son capaces de hacer o vas a ocupar los 100 por el solo hecho de cumplir la ley sin importar la capacidad que tenga ese trabajador? Bueno, O sea, si tiene que haber más de 100, que haya 200. Estamos hablando del Del empleo cupo. público, ¿no? Estamos hablando Sí. del empleo público. Sí, a mí me parece que también, ¿Cómo? si no tiene capacidad, capacitar. ¿Cualquiera puede ser empleado público? Cualquiera puede ser capacitado. Bueno, a ver, convengamos Por que eso, hay si tiene que cosas- haber más del... Siempre hablando de la discapacidad. Pero si tiene que haber más de 100, que haya. Mira, pero no es porque... hay experiencias tremendas, porque mira, el ambiente laboral que genera una persona con discapacidad favorable. Es genial. El clima es genial. Yo sigo a un señor que se llama Pepe Ramón. Síganlo, por favor, en TikTok. Pepe Ramón tiene una especie, es tucumano y tiene una empresa de estas de repuestos. De ferretería, sí, la vi, Ferretería lo sigo, industrial, algo así, ¿no? Su mayoría, la mayoría de sus empleados son gente con Sí, discapacidad. tienen chicos con síndrome de Down, básicamente. Y el tipo es un capo,
liderándolo, ¿no? Porque los trata, hay un límite ahí donde vos podés divertirte con ellos, pero podés caer en algún error, no lo comete el tipo. Hay que ver lo que es el clima laboral que surge de eso que el tipo transmite. Es decir, no es solamente la capacidad que tiene que ver con la destreza del empleado, sino con cierta capacidad. Por ejemplo, una de las cosas que sucede con los chicos con síndrome de Down, ese murmullo que suele haber en los ámbitos laborales donde uno habla del otro, como generalmente no tienen filtro estas personas, empiezan a decir, vos dijiste tal cosa, y los mandan al frente. Entonces todo el mundo empieza a no hablar del prójimo, digamos. Claro, entonces, de cuidarse. Yo creo que son distintas destrezas, que tendrán una discapacidad para algunas cosas, pero que están ultra capacitados para otras. Me acuerdo de la empresa de Jean Maggi. Bueno, tenía el mismo criterio. Bueno, yo creo que son temas muy interesantes. A mí me parecería un retroceso que el gobierno nacional quiera dar marcha atrás con... ¿Cómo te llevas con eso? Ideológicamente, ¿no? ¿Qué cosa? Ideológicamente, siempre tu partido tuvo una ideología más conservadora, siempre se habló de que era de un conservadurismo de derecha, el partido de ustedes. Esos son rótulos. Sí, por eso lo pongo como en términos, casi te diría prejuicio. Entonces, en ese pensamiento más conservador, más desde ese lado, este gobierno de Javier Milei es un pensamiento muy de derecha. Digo, y no es la derecha de ustedes. Nosotros no somos la derecha. Nosotros, a ver, ¿qué es ser la derecha? Nosotros somos un partido humanista. En el centro está el ser humano. Y lo que le convenga al ser humano, ahí vamos nosotros. A ver, somos un partido que creemos en la libertad económica, evidentemente. Pero somos un partido que creemos también en la intervención del Estado para poner igualdad en el punto de salida, esto que hablábamos recién, ¿cierto? En el punto de salida. El socialismo, ¿qué hace? Te pone el punto de llegada común. Nosotros decimos el punto de salida común, el arranque. ¿Qué eso quiere decir? Nutrición de calidad para todos, educación de calidad para todos, acceso a la salud de calidad para todos, vivienda, infraestructura, todo eso de calidad para todos, porque si yo vivo en un rancho abajo de 2 chapas y quiero tener el mismo rendimiento escolar que otra persona que vive con confort, y no lo voy a tener, evidentemente. No está más cerca de Yar Llora que de Milei cuando dicen todo el Estado que haga falta, bueno, eso todo el mercado posible. Eso es de un dirigente alemán conocido, pero a ver, esto es libertad y solidaridad. Libertad y solidaridad. Ahora, lo que pasa es que se abusó de la solidaridad con el tema del exceso en los subsidios. Nosotros hablamos de la solidaridad como capital social, como sensibilidad hacia el que objetivamente está en un estado de debilidad. Una persona que no ha sido capacitada para el empleo, que no ha tenido escolarización, no por culpa de ella, sino porque el Estado no supo llegar a tiempo, la familia se le reventó, dejaron entrar la droga en el barrio. Nosotros haríamos eso si no hubiéramos tenido las oportunidades que tuvimos o no. Bueno, ¿podemos permanecer insensibles a eso o es necesario que el Estado venga a poner igualdad de oportunidades? Ahí es lo que decimos nosotros, en el punto de arranque. Si yo no he tenido nutrición adecuada, no voy a tener una capacidad intelectual destinada a absorber los mismos conocimientos que los otros. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro a ese ser humano? ¿No merece de nuestra atención? Bueno, esa es la posición que tiene Encuentro Vecinal. Hablando de atención. Sí. Te escuché hablar a vos y a otros dirigentes sobre la Lotería de Córdoba, sí, algunas polémicas de la semana, sí, y el drama juvenil que eso lleva. Bueno, mirá, el gobierno de Córdoba ha decidido casi, lamentablemente, porque Córdoba tiene cosas muy lindas, convertir esto en la capital nacional de la timba. Vos sabés que Córdoba tiene 2.804 agencias de quiniela. Las quieren convertir en centros de entretenimiento, donde te van a vender carreras de caballo, quiniela automática, toda una serie de cosas. 2.800. La mayor cantidad de agencias por habitante la tiene Cruz del Eje y Villa Dolores, que son 2 de las ciudades con mayor tasa de desocupación de la provincia, ¿no? Ahora quieren poner un casino en Cruz del Eje, por ejemplo. ¿Para qué? Para que la gente vaya y se gaste la plata en los tragamonedas o en el casino. Toda esa plata no entrará a la comunidad. ¿Por qué? Porque el que se juega la plata en el tragamonedas no lo gasta en el almacén, no lo gasta en el kiosco, no se compra un par de zapatillas. Y el empresario, por llamarle empresario a esta gente del juego, de las apuestas, y el empresario se lleva la plata fuera de la provincia y a veces fuera del país. Entonces es un negocio para muy pocos y ruina para muchos.
Pero el gobierno de Córdoba ha decidido salir en esta locura, anticipar 3 años la licitación, y nosotros no estamos dispuestos a avalarlo. Entonces hemos presentado con 4 bloques más un proyecto para llamar a una consulta popular, preguntarle a la gente si verdaderamente piensa que esto forma parte de la cultura que Córdoba merece, que es muy contraria a la cultura del trabajo, ¿no? Es un daño, es un daño. ¿Es caro una consulta popular? Bueno, mira, la Lotería de Córdoba se va a gastar $1,5 millones en el casino de Carlos Paz este año, en mejorarlo al casino de Carlos Paz. Yo diría que esa plata podría perfectamente usarse para una consulta popular sobre un tema central, porque las consecuencias que está generando el tema de las apuestas en Córdoba es enorme. Y esto responde, creo yo, ¿no?, a una progresiva deshumanización del poder. El poder empieza a enfriarse y a ser insensible al dolor humano. Entonces, ven a las mamás, ven a los papás que están preocupados y a veces doloridos por el tema de la ludopatía de sus chicos, que lo vemos en las redes, el tema ese, no hacen nada, no hacen nada. Entonces, pues sí, a ver, ¿ante qué estamos? Yo creo que estamos ante gente que maneja el poder duro y puro. Sí, a mí la verdad siempre me llamó mucho la atención que el gobierno no fuera con los tapones mucho más de punta con el tema de la ludopatía infantil. Y esta es un problema muy grave. A mí me toca tener, y te lo digo en primera persona, tengo hijos. Mi hija se terminó la secundaria el año pasado, mi hijo pasó a 4º año. Yo he tenido, en mi casa, un chico en el sillón de mi casa llorando porque había perdido en una apuesta deportiva en una aplicación. Claro. De acá, 400 lucas de un crédito que había sacado en su cuenta de Mercado Pago. Totalmente. Y gente que ha perdido terrenos. Y no sabía cómo decírselo a su papá, un pibe de 16 años. Claro, mira, yo estuve en el sur con chicos en un colegio y me contaron que una familia había perdido un terreno por ese motivo. Estuve en el norte otro día, me contaron lo mismo. Y estuve en el centro de la provincia y me contaron de un ajuste de cuentas derivado de estas cosas. Ahora se va multiplicando y el poder que hace nada. ¿Por qué? Porque se va deshumanizando, se va vaciando de sensibilidad hacia el dolor humano. Hubo un caso, fíjate, volviendo al otro tema que hablábamos recién, en Laguna Larga, quisieron poner los tragamonedas. Y una persona, yo la conocí a esa persona, que tuvo un hermano que se suicidó por una cuestión de estas, de deudas del juego, salió y empezó a hacer una campaña. Y fue la comunidad la que paró la instalación de los tragamonedas en ese lugar. Fue la comunidad. Entonces, por eso nosotros creemos que la participación ciudadana puede ser un gran antídoto, una gran barrera contra esto. ¿Qué van a hacer la gente de Cruz del Eje? ¿Van a dejar que les instalen ahí un casino? ¿Que les pongan los tragamonedas? ¿Que en vez de trabajo les ofrezcan timba? No, en esto tenemos una disidencia grave nosotros con el gobierno. Sí, y es raro porque no han hablado, no han dicho nada, no han justificado nada. Bueno, a ver, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El Nudo, de Pañi, Carlos Pañi, el periodista de la Nación. Sí. Carlos Pañi explica en ese libro cuál es el origen de la fortuna de Insaurralde, este hombre que encontraron en el Mediterráneo con una señorita en un barco, ¿no? La fortuna de ese tipo viene de un ex suegro que manejaba la timba, el juego, en parte de la provincia del conurbano bonaerense. Ese es el origen. Entonces, si vos lees el libro, por ejemplo, Rosario, de Germán de los Santos, un periodista especializado en narcotráfico, te muestra cómo el narcotráfico utiliza del juego legal para lavar dinero. Entonces, esto que están haciendo en Córdoba no tiene nombre. Vamos a pagar un precio desmesurado, pero nos comprometen a 20 años con esto. Hay 4.022 tragamonedas en Córdoba. Va a haber 5.000 más, es decir, van a duplicar esto. Sumale 2.800 agencias de quiniela que van a estar ofreciendo como centros de entretenimiento apuestas. Sumale todo lo que son las apuestas online legales, que son 4 plataformas de la Lotería de Córdoba, no sé que le hiciste en alguno más, querían poner 11. Y sumale vos todo lo que es el juego ilegal, contra el cual no hacen nada. Yo tengo una teoría, que es que el poder tiene intereses en el juego ilegal, online. Es decir, que no hacen nada no porque sí, sino porque hay gente del poder que debe tener ahí intereses concretos. Hacen plata negra y adentro. Entonces,
Yo creo que lo que nos está ofreciendo Yarlora en esta materia va a tener unas consecuencias sociales tremendas y que los ciudadanos tenemos derecho a defendernos. Rodrigo, muchísimas gracias, como Un siempre. gusto.